Aquí seguimos en este escenario improvisado de la Primera Guerra Mundial. En realidad no, como ya os dije en el anterior vídeo, son las ruinas de un balneario del siglo XIX. Bueno, vamos a hablar de 1917, la película de Sam Mendes. Mi opinión sobre la película como tal la tenéis ya por el canal, así que os recomiendo que os suscribáis para poder verla. Y aquí vamos a hablar los aspectos históricos, que en el fondo creo que es lo que más nos interesa en este canal. 1917, el título ya lo dice todo, tercer año de guerra, llevaríamos unos 2 años y medio, desde, como dijo Bárbara Tuchman, aquellos cañones de agosto del 14. Creo que la película refleja bien la vida en las trincheras, que es uno de los aspectos más interesantes de la Primera Guerra Mundial, porque aunque no fue la primera vez que hubo trincheras, sí que se dieron aquí de una manera masiva en ambos frentes, en ambos bandos. La película comienza con, bueno, ya sabéis que es un plano secuencia, y ya desde los primeros pasos de los actores vemos algunos detalles importantes de la vida en las trincheras: ratas y más ratas, por supuesto, suciedad, mugre, aburrimiento. Los soldados juegan a saber en qué día de la semana están, o sea, imaginaos la pérdida de noción del tiempo. Por supuesto, falta de alimentos. En una de las primeras escenas, los dos protagonistas, uno le ofrece un trozo de jamón y el otro se sorprende. Y otra de las conversaciones típicas de lo que sería el día a día en las trincheras es la pregunta de tenías cartas, si había recibido cartas de casa. He encontrado algún texto interesante sobre el tema de la correspondencia. He leído que en este año, en el 1917, los británicos enviaban en torno a 1 millón de cartas al día, más o menos entre 1 y 2 millones de cartas al día, y el periodo de entrega y de recibo eran unos 3 días. Desde un primer momento se supo que esta guerra era muy diferente, era muy distinta a las anteriores. Era fundamental tener a los soldados contentos, y bueno, y las cartas pues eran un refugio para pasar aquellas horas tan duras. Y esta frecuencia se pudo lograr en primer lugar por la tipología del frente. Recordemos que el frente occidental pues básicamente era una trinchera entre Suiza y el Canal de la Mancha, así que estaban relativamente cerca de las Islas Británicas, y además tipología del frente, con las líneas en las que casi nunca se avanzaban, totalmente estancadas durante meses y durante años, pues facilitaban la entrega de correspondencia, de cartas. No siempre eran cartas, porque también los soldados recibían paquetes. Bueno, y no hemos comentado lo principal, la fecha exacta. Mendes sitúa la historia el 6 de abril de 1917, justo el día en el que Estados Unidos declaró la guerra a Alemania. Y en este momento ambos frentes bastante estancados. Recordemos que ya había caído uno de los imperios que caerían, después lo harían los otros tres. El imperio ruso, el zar, ya había abdicado después de la revolución de febrero, no confundir con la bolchevique que tendría lugar en octubre, en noviembre para nosotros. Y lo dicho, el frente occidental, donde se desarrolla la película, era básicamente una trinchera desde Suiza hasta el Mar del Norte. Ya habían sucedido algunas de las batallas más sangrientas, más importantes, que quedaron en el recuerdo de ambos bandos: la batalla del Somme, Verdún. Vida en la trinchera, ahora que estamos por aquí en una zona bastante pantanosa, creo que no podemos llegar a imaginar la brutalidad que era vivir literalmente bajo tierra. Las trincheras estaban varias líneas de trincheras separadas dependiendo de la distancia. La primera, por supuesto, era la que estaba más expuesta. Después encontramos el No Man's Land, la tierra de nadie, el primer gran obstáculo que tienen que cruzar los protagonistas de la película, y que básicamente era un terreno de entre 100 y 400 metros que separaban los dos bandos, las dos filas de trinchera. Así que lo peor, ahora mismo estoy pisando por un terreno que es pantanoso, pero vamos, tampoco mucho, y cuesta avanzar. Imaginaos en zonas extremadamente húmedas, llenas de cadáveres, con alambres de espino y, por supuesto, con la artillería enemiga disparándote. Intentar cruzar, bueno, primero salir de tu trinchera, escalarla. Más o menos eran entre 1,5 metros, 2, aunque hubo de muchas alturas. Llegaron a encontrar alguna de 5, creo que llegaron a encontrar. Correr esos 100, 400 metros, avanzando hasta el enemigo que te está disparando, pisando compañeros que habían muerto y que estaban allí en descomposición, y llegar a la trinchera e intentar saltarla. Así que imaginaos vivir en un ambiente más o menos como estáis viendo por aquí, las trincheras muchas veces inundadas, con terrenos totalmente pantanosos, humedad. Hay relatos de soldados que dicen que eran incapaces de secar los uniformes, no había forma de que se secaran, y por supuesto todo lo que ello conlleva: infecciones, la aparición de las ratas. Ojo la vuelta que me he tenido que dar para cruzar. Estamos ahora nosotros en No Man's Land,
Estamos en mitad de la nada. Vamos a subir aquella colinita. Ahora que estoy enfocando al cielo, me acabo de acordar. Otro aspecto importante de la Primera Guerra Mundial fue una guerra en la que podemos hablar de una guerra ya en tridimensional, porque ya sí que había que mirar de una forma preocupante al cielo. La aviación ya se había utilizado en alguna que otra guerra, sobre todo para labores de observación, pero en esta empezamos a ver los primeros combates, bombardeos, al principio de una manera muy rudimentaria, era el propio soldado el que lanzaba el proyectil, igual que las armas que estaban incorporadas en los aviones. En este año, en 1917, ambos bandos ya contaban con la ametralladora, con el modelo Fokker, de origen alemán, que era capaz de disparar la ametralladora a través de las hélices. Antes habían inventado un montón de soluciones, habían ideado, por ejemplo, una con balas, una especie de cubierta para que no rebotara, y lo que vemos en la escena es el típico duelo que tanto se mitificó, principalmente por el Barón Rojo, uno de los militares más conocidos de toda la Primera Guerra Mundial. Os dejaré por aquí el número de bajas porque ahora mismo no me acuerdo. El aire se convirtió en cierto sentido en un elemento mítico, en un elemento de la guerra limpia, del juego limpio, de los códigos de honor. Eran los nuevos caballeros, a veces como si fuera una justa medieval, uno contra otro. Y claro, tenemos que tener en mente que es que lo que estaba pasando en el suelo, en las trincheras, en los frentes, que había días que había 60.000 bajas. Y eso era la primera vez que sucedía en toda la historia. El primer día, el 1 de julio, en la primera batalla del Somme, que es recordada como el día más sangriento de la historia británica, de la historia militar británica. Vamos a cambiar de plano, a este mejor. Lo que os decía, con una guerra tan brutal, en la que hasta el más militarista estaba ya cansado, sobre todo los que les tocaba sufrir de verdad, no como los generales. Ya sabéis la frase, que el primero de los generales estaba muchos metros más atrás que la última línea de trincheras. Y la guerra, que en el 1914 fue en muchos lugares recibida como la guerra que iba a cambiar todo, se estimaba que iba a ser una guerra corta. La guerra empieza en verano y se decía que en diciembre, antes de Navidad, los soldados iban a estar en casa. La guerra que iba a terminar con todas las guerras, pues resultó ser la guerra más brutal que había conocido el mundo. Un aspecto interesante que nos deja la película es, por ejemplo, el hecho de la juventud. Muchas veces nos olvidamos, pero las guerras básicamente mueren gente joven. Los que aparecen en la película son dos chavales imberbes, y en los títulos de crédito, y luego lo ha dicho en varias entrevistas, Sam Mendes dice que esta historia está inspirada en las historias que contaba su abuelo, que participó en la Primera Guerra Mundial cuando contaba con 19 años. Estuvo 2 años, fue gaseado y fue devuelto a casa. Más aspectos interesantes que no me quiero dejar de lado. Os acordaréis un escenario parecido a este que os he traído aquí. Simplemente por esta variedad de escenarios el vídeo se merece un buen like. Bueno, y una suscripción, por supuesto. Cuando llega el soldado al destino, que está prácticamente medio ido, recordemos que acaba de salir del río y demás, encuentra a las unidades que andaba buscando, lo ven y lo primero que dicen es está en shock, porque otra de las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial fue el aumento espectacular de la aparición de shock traumáticos, porque claro, era la primera vez que miles de personas estaban siendo sometidos a brutalidades, como si ya de por sí era duro vivir en la trinchera con las condiciones que antes hemos comentado, pues imaginad, recibid un bombardeo de no sé cuántas horas seguidas, de varios días a la semana. Os intentaré dejar por aquí algún vídeo en el que se muestra. Pues acabaron con estrés postraumático. Vemos a hombres tiritar, incapaces de vocalizar, totalmente idos, con la mirada perdida, y que tardaron muchísimo tiempo en recuperarse, y muchos de ellos no lo harían jamás. Y relacionado con esto, con las víctimas, las lesiones de tipo físico. Hace poco, por ejemplo, leí Metrópoli de Kerr, y te contaban esa Alemania, ese Berlín, que estaba lleno de veteranos de guerra, de gente mutilada. La recomiendo sobre todo. La historia tampoco es que me apasionara, pero el escenario, la ciudad, como la describe, llena de prostitutas, ya estamos hablando de la posguerra, y de miles de veteranos de guerra que habían sido mutilados. También os dejaré por aquí alguna imagen de toda la cantidad de prótesis que tuvieron que hacer para estos veteranos de guerra.
guerra llegaban a sus países, a Alemania, a Francia, a Reino Unido, sin piernas, sin brazos. Hubo miles y miles que también perdieron la cara, alguna parte de la cara. La Primera Guerra Mundial ha sido uno de los episodios más duros para la historia de Europa. Muchas veces se relacionan las dos guerras y se quieren buscar paralelismos entre, por ejemplo, el Imperio Alemán de 1914 con el régimen nazi. No tiene nada que ver tampoco la situación. Claro, los nazis han manchado todo, pero en realidad el contexto de la Primera Guerra Mundial es bastante diferente, y eso sí que os prometo hacer un vídeo de las alianzas que al final acabaron llevando a la guerra. Y lo que os decía antes, que al final me he liado con el tema de la comparación de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la brutalidad fue tal que las ciudades europeas en el año 1919 tenían que ser un verdadero drama, llenas de excombatientes. Por ejemplo, en Reino Unido, en la que todos los jóvenes de algún pueblo habían desaparecido. Vamos a ir terminando. Recomiendo bastante ver la película. Creo que ayuda a entender la Primera Guerra Mundial, pero el propio director lo ha dicho, que no es su objetivo, no es una película histórica. Y si os ha gustado el vídeo, dejad en comentarios lo que opinéis sobre la película, dadle a like, compartidlo en vuestras redes y sobre todo, suscribíos al canal.